que tenemos todos los días en www.copano.news, que es el newsletter. Saludos a JGeek, saludos a Daka, a Maxis S5, a todos los que están en este momento dando vuelta. Esta noche tenemos una conversación realmente de lujo con nosotros en los próximos segundos. Y ya sabemos que está ahí mirando el gran Darío Quiroga. Tenemos señal desde Lollapalooza. Eso es Cerrillos, como pueden ver los primeros ensayos. Quiero también aprovechar de saludar a la gente que está en este momento en Twitter Space, a quienes nos hablan por Instagram, por Twitch, por Facebook. Amigos y amigas, acá comenzamos. Esto es www.copano.fm. Presiona seguir en Spotify. Listas, música y conversación. En estas primeras 100 horas de Gabriel Boric, no deja de ser fundamental poder escuchar a una de las voces de los podcasts favoritos del país. Dicen que es el hombre que está detrás de todos los hilos, de no solamente este podcast, sino de muchas cosas. Además de hacer la cosa nuestra, está detrás del rojerío. Que alguna vez se ha manifestado una cuita. Es una buena instancia esta de poder conversarla para aclarar algún punto. Es más, les debo confesar algo. Hoy, como pueden ver, estoy afeitado porque la vez que vi a Darío Quiroga moverse en el ambiente en referencia a este ciudadano fue porque, y acá voy a sintetizar la historia. En alguna oportunidad en este canal llegó la izquierda tanqui, como nosotros le llamamos en este rincón neoliberal, el último que va quedando, esta revolución presentada por... Y en un momento yo les dije que se fueran, pero no les di, y empecé a nombrar podcasts a los que se podían ir. Y el público dijo, váyanse a escuchar el rojerío. Y a alguien en ese mundo feo, que hemos planteado un poco de gente fea, él le escapa de eso, ¿eh? Yo lo encuentro un oso bonito. Puso en público, no lo veía hace tiempo Copano, parece un náufrago. A propósito de mi look en ese instante, todo esto provocado, por supuesto, por las hordas de ese grupo de personas que no les gusta nada. No les gusta... incluso de esas personas que consideran de que el presidente actual no es de su entera disposición, porque parece que buscan un Jesucristo. Vamos a hablar de esa izquierda esta noche. Pero también hablaremos de esta gran obra que se llama La Cosa Nostra, donde estuvo acá Mayol y estuvo Macari y planteó una idea muy bonita. Es que si él no estuviese, la Cosa Nostra no existe. Hoy con nosotros responde todas las preguntas habidas y por ahí y nos da una clase de política real. De esa que hoy parece que es inmanejable por los nuevos jugadores. El señor Darío Quiroga. Es para mí un placer saludarte, Darío. Muy, pero muy buenas noches. Hace mucho tiempo te estábamos esperando. ¿Cómo estás, Copano? Bien, qué placer tenerte. De verdad. Mentira. No, porque, espera, yo hago la separación. No. Yo hago la separación. Yo digo, que el Quiroga de La Cosa Nostra es una persona con la que se puede conversar. El otro es un militante, tirabomba y banderero. Pero, sin Quiroga, probablemente lo que estamos viendo hoy en La Moneda no suceda. Quiroga acompañó a Isquia. Quiroga salvó la campaña, dicen algunos. Entonces, entretenida esta historia. No, ya. ¿Viste? Esa es la típica para ensalzar para que No. Yo no soy de la escuela Julio César. No. Sale de ahí. Sale de ahí. Okay. De Macari. Yo no soy de la UNAV del 98. No. Soy de Twitch. Y quiero ponerlo lo hito en su lugar. Por eso mismo, primero, muchas gracias por aceptar la invitación. No, un placer. Y responder las preguntas del público. Y preguntas que nos nacen, pero que quiero partir, porque vamos a terminar
viajando por tu historia. Pero quiero instalarme desde el éxito de la Cosa Nostra, que es una locura. Es una locura que incluso muchos envidian. A mí me molesta mucho la crítica contra la Cosa Nostra porque la Cosa Nostra lo que hace es que acerca a gente que no estaba necesariamente conectada con el mundo de la política, con ella, y hacen esos gestos como desprecio clasista que a mí me molesta mucho. Eso lo debo instalar en primer lugar. Eso es lo primero. Pero quiero entender la historia real detrás del fenómeno, en la cual tú eres el motor, el combustible. No sé, no. Yo creo que lo que pasa, lo que dice Mirko, y creo que es correcto, es un cariño, lo hace más con mucho cariño. O sea, bueno, que la Cosa Nostra surge de esta idea del podcast de una conversación entre tres. Y entonces, bueno, es así. Entonces, no sé qué hubiera pasado si de repente a Magari o a Mayol se hubieran encontrado, no sé, con el Nicolás Copano y hubieran hecho un podcast, quizás le habría resultado mejor, igual o peor, no sabemos, porque en el fondo son a veces esas mezclas extrañas. Lo que sí sé es que lo que nos pasa, yo creo, con Alberto y con Mirko, es que nos fluye una conversación que trata de llegar a ciertos acuerdos, pero que cada uno respeta sus propias diferencias, es que nos cagamos de la risa, lo pasamos bien, lo seguimos pasando bien, y hemos logrado conectar, yo creo, con mucha gente, no tanto porque sea una cosa espectacular la Cosa Nostra, sino porque llegó justo en un momento post-estallido en que yo creo que se activó. Entonces como que hizo match, podríamos decir, a riesgo de ponerme ciútico, con también cierta necesidad de ambiente, y por eso es que no solamente es la Cosa Nostra, sino que había, yo creo, ya había antes, pero había una aceleración de espacios así como más alternativos para conversar y que generalmente tienen, y yo creo que en eso la Cosa Nostra no se traiciona, que no busca cerrar la conversación, sino que busca abrirla. No porque nosotros no pequemos de tener posturas, porque las tenemos y las planteamos categóricamente, pero cuando tres personas ponen sus posiciones encima de la mesa, conversan y no hablan desde un lugar intencionado, es decir, yo puedo ser un tipo de izquierda, pero no voy a estar vendiendo la pomada, yo creo que eso se nota. Lo mismo pasa con Alberto, con Mirko, no tenemos agenda. Entonces eso hace que yo creo que la conversa sea entretenida, sea divertida, nos cagamos la risa y la gente se engancha, y ha sido, sí, es cierto, un fenómeno muy, muy extraño, muy loco, con niveles de audiencia altos y además con alto impacto, con la gente. Me pasa a mí ya desde el año pasado que de vez en cuando se te acercan en la calle con bastante frecuencia y te saludan y te tienen un cariño, y como yo siempre digo, lo hacen por las razones correctas, desde mi perspectiva, porque en el fondo es como, oye, ¿sabéis qué? Me encanta lo que hacen, tenemos un grupo de amigos, casi siempre conversamos después del podcast, nos juntamos y conversamos sobre lo que salió, etcétera, y eso es lo que lo hemos dicho ya casi como un mantra, que lo que nos interesa es que la Cosa Nostra permita generar nuevas conversaciones, y eso ha sido entretenido, así que en fin. Yo tomo un cuadro de eso. Tú también estás abriendo cancha, pues, así que por eso digo que en el fondo estamos, yo creo, somos siempre tratamos de hacer, tú tratas siempre de innovar en la forma, yo creo que eso de alguna manera tiene la Cosa Nostra, y bueno, enganchó bien. La foto que yo me quedo en la cabeza es que tú en alguna oportunidad contaste que estabas llevando un pariente tuyo a atenderse en el sistema público y el guardia se te acerca. Hace poco. Eso fue uno del, no tampoco, pero fue un capítulo donde tú contaste que te había dicho que estaba todo bien, pero necesitaba un poco poder entender, como enrutarse, que es un error que cometen muchos los periodistas, y tú no vienes del periodismo. A mí eso me parece que es clave para entender tu fenómeno. Sí, o sea, bueno, claro, lo que pasa es que en el caso, digamos, del Alberto es sociólogo, yo también estudié sociología, estudié ciencia política, Mirko periodista. Ahora todos tenemos una devoción por la cosa comunicacional, pero la tratamos. Pero mira, ¿sabéis que yo creo que no nos explican mucho? Bueno, quizás a Mirko sí, pero no nos explican tanto las identidades profesionales. Quizás sí, porque yo soy medio latero, Alberto también, hablamos largo, en fin. Pero en realidad sigue siendo una conversación de amigos, donde de repente alguien se va por la rama y puede estar 8 minutos hablando y no pasa nada, al que no le gusta lo adelanta, lo cambia, o sea, no nos angustiamos, ¿cachai? Como por los tiempos, de hecho por eso incluso los podcasts duran lo que duran, a veces duran 45 minutos, a veces duran 2 horas. A veces son tramposos cuando dicen, esto no es un podcast de la Cosa Nostra, y se meten en un momento exacto y venden un seminario. Yo ya he leído el modelo de negocio, lo cual es brillante. Pero no lo digo forma interesante porque hay veces que se cruza en el momento que uno necesita una Cosa Nostra de emergencia. Sí, los Cosa Nostra de emergencia, se instaló ese concepto, ¿ah? O sea, que es un podcast de emergencia. De hecho,
esta semana, ayer, estaba para hacer podcast de emergencia. Lo comentamos en la interna, pero nada, pero era recién martes y Mirko estaba de cumpleaños hoy día, está de cumpleaños hoy día. Saludos al gran Mirko Macari, ¿eh? Al gran Mirko Macari. Así que no había emoción. Además que es medio complicado porque en el fondo ahora vamos a empezar a hacer podcast de emergencia, porque ¿cuándo urgen los podcasts de emergencia? Cuando pasa algo así como descollante. En general, ¿cuándo pasa algo descollante? Cuando los gobiernos la cagan. Entonces, claro, sería como un poco mala onda de nuestra parte. Estamos en ese momento de los 100 días. Yo soy muy en ese sentido americano y digo, hay que dar 100 días. Para luego evaluar, ¿cachai? Los 100 días de la administración. Pero han pasado un poquito más de 100 horas. ¿Hay algo que te haya llamado la atención de estas 100 horas? Copano, tenía hasta las 3 de la mañana. Pero yo, por ejemplo, ayer lo decimos en síntesis, la espectacular performance de Camila Vallejo, comunicacional, brilla todo lo que el Congreso no le permitía, aparece en primera fila, responde a todo, es una gran contención, un Giorgio Jackson sobrio, una Isquia que entusiasta pero en complicación, tú la conoces bien, por eso mismo me gustaría entender un poco cuál es tu sensación sobre esta Isquia que está ahí en primera fila. Un Boric bastante sabiendo que toma un avión nuevo en medio de una turbulencia hacia arriba, pero que debería aterrizar en un momento. Sin embargo, tú que vives en Calama, a esta hora la crisis climática, el clima extremo pero está no pegando. vivo en Calama. O sea, tú que viviste en Calama, digo, que conoces ese lugar, también parece ser una bomba de último minuto que podría explotar. Por eso quiero escucharte. Sí, a ver, respecto al gobierno, no, yo creo que deja muchas cosas, y deja muchas cosas que yo creo que son súper interesantes. O sea, mira, esperemos hasta el jueves en la noche para que se completen una semana completa, de viernes a jueves, y yo creo que si uno anota las cosas que han pasado, desde cosas súper pequeñitas, no sé, el tema de Cox enfocando las sillas el domingo en la mañana en La Pintana, las sillas vacías, ¿ah? Desde esa mini polémica, estoy pensando en cosas, no sé, capaz que algunos ni sepan de lo que estoy hablando, hasta el tema de Isquia ayer en Temucuicui, pasando por las declaraciones de Gabriel sobre el atraso del rey de España y la no asunción de Felipe Berrío. Te menciono 4 cosas, y te podría mencionar al menos 10, solo de estos primeros 3-4 días. Y cada una de esas, yo no digo que sean problemáticas, o sea, son problemáticas porque son temas que tienen que ser tratados y que van mostrando un cierto sello o no, o una cierta forma o no de este gobierno que está entrando. Lo que yo creo es que ha sido muy acelerado, como van quedando cosas encima de la mesa que marcan como mínimo una reflexión que no ahora, sino que en las próximas semanas o meses, cuando algunas de ellas se repitan o no, o se corrijan, yo creo que nos van a dar un sello de las dificultades del gobierno y de las posibilidades de éxito del gobierno. Yo creo que ha pasado mucho. Incluso tú mencionabas, por ejemplo, lo de Camila, también es un punto, ir evaluando las performances en los primeros minutos, en las primeras horas de las y los ministros, yo creo que es súper clave, pero de verdad, yo no sé si un gobierno antes partió de manera entregando tanto material de análisis, medio pajero, si tú querís, porque en el fondo no vamos a estar, qué sé yo, hasta el hartazgo, qué sé yo, conversando la situación de, no sé, de lo que pasó en Temucuicui. Pero en realidad da para titulares, uno va viendo cómo se van moviendo las fuerzas. Por ejemplo, ayer en la tarde el titular de La Tercera online, el de la tarde así como el más destacado, era las supuestas, no sabemos si son ciertas o no, recomendaciones que habría dado Carabineros a Isquia y que no fueron seguidas por ella. Esa es la noticia. Entonces, bueno, es interesante porque en el fondo en estas primeras horas no solo se mueven las nuevas autoridades con poca experiencia, con nula experiencia de gobierno, también se mueven los actores que están por el costado. ¿Por qué llega esa noticia? ¿Le interesa a Carabineros que eso se sepa? Si es que es cierto o no. ¿Le interesa a La Tercera hacer el punto fundamentalmente en la eventual inexperiencia o no de la ministra? Entonces, lo que digo es que ha sido pero sabrosísimo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que ahí aparece el Darío Quiroga conspirativo del Rogerío. Pero yo estoy hablando hoy día con el Darío. Quiero partir hablando con el Darío de La Cosa Nostra y quiero llegar al otro. Tan de periodista, Copano, ¿qué es eso?
¿Cómo? Periodista, quiero hablar con el Darío. No, pero es que pero es que no nos mintamos. Yo creo que tú tienes la capacidad, y al haber sido político de carrera, haber entendido todo eso, y también teniendo una notable carrera de sociólogo en asuntos sindicales, comprendes qué gorro ponerte a lo Don Francisco. No me vengas a mí no me vengas con esa... no bullshit with me. Quiero entender en ese sentido. Voy a ponerme con el... ¿Viste? Ahí estoy. Yo soy más de Tony, igual. Más de cada vez, yo creo que la sociedad es cada vez más Tony que Vito. Sobre lo mismo y sobre esta lectura que hacen ustedes de la realidad de la Cosa Nostra, ustedes se juntaron, tú pusiste durante mucho tiempo el entusiasmo, el hombro a estos dos dispersos y cuajaron. ¿Cuándo fue el momento en que dijiste esto está existiendo frente a la gente y esto tiene gravitas político? ¿Cuándo te empezaron a llamar? Mira, es que no sé, mira, porque tampoco uno ya está viejo para ciertas cosas, entonces voy a decirlo así, el nivel de cierto reconocimiento, a ver, no nos perdamos, es un podcast, es una cosa pequeña, de nicho, solo que el nicho es grande, ¿ya? Y efectivamente, igual... O sea, claro, Ñuñoa, el café te queda mirando. Me pasa eso, claro, me pasa eso me pasó ya como el año pasado, que de repente entonces alguna gente se te acercaba, etcétera. Es cierto que hubo un momento, te lo confieso ahora, que fue muy loco, que fue justamente en la gira con Isquia, que yo la acompañé gran parte de la gira, desde Arica hasta Temuco, me salí un par de días por otras actividades, pero estuve en varias ciudades y en pueblos chicos, incluso en pueblos pequeños, o sea, no solamente que sea en Arica y Iquique, sino de repente en San Clemente o en San Vicente de Tahuatahua. No sé. Y en esos actos que había, qué sé yo, pasando Isquia en esta gira para la segunda vuelta, me pasaba que ya uno estaba ahí al lado, un costado, y se te acercaba gente, de repente te miraba y te decía, ¿tú viste la Cosa Nostra así? Y foto. Entonces, bueno, eran por supuesto en actos de segunda vuelta de Gabriel, por lo tanto el nicho estaba más o menos reunido. Pero sí, eso fue, y se lo comenté mucho a Mirko y a Alberto, que fue bien interesante, fue muy bonito, fue emotivo también, sentir que efectivamente había un impacto. De hecho, me tocó hablar con gente que, oye, mira, qué sé yo, me hablaban y me decían que habían sido electos concejales recién, o que, qué sé yo, que habían sido electos core, y que tenían un grupo, y que además lo usaban los insumos de la Cosa Nostra como elementos casi de formación política, educación política. Eso es muy interesante. Sobre lo mismo, ¿cuáles para ti son las 3 lecciones clave de lo que has visto en el último tiempo y que te han quedado dentro de las lecciones que han analizado la Cosa Nostra? Las tres que si cualquier persona quisiera postularse o empezar a hacer carrera política y en la vida. Mi papá el otro día que le regalé el libro, lo estuvo leyendo, me dijo, te voy a mandar una parte, no he tenido tiempo porque se lo quiero quitar y leerlo en algún momento. Me dijo, hay una parte que quiero destacar. Si tú tuvieras que destacar una parte, ¿cuál sería? ¿De qué? De las lecciones de la Cosa Nostra acerca de la política. 3 claves para poder ir adelante con ese... 3 claves del libro rojo. Chuta, es que no sé si... A ver, yo diría que en general, yo me saldría un poco del libro que se explica por sí mismo y que es interesante el tema de las leyes. Yo quizás tengo una pequeña diferencia con Alberto. Alberto es más ortodoxo respecto al libro, es decir, siga las leyes. Yo sostengo que las leyes tienen mucha rigurosidad y coherencia interna, pero que uno a veces toma la decisión, justamente por su propia postura política, de no seguir cierta ley. Porque en el fondo, obviamente, las 50 leyes del poder y la lógica del padrino, un poco juguetona, pero tiene una estructura muy sólida, pero que es una lógica vertical. Y cuando de repente uno quiere romper con eso, tiene que exponerse. Y por lo tanto, no sé, una de las leyes del padrino es que el poder sea monolítico. Entonces, sí, es una buena idea que sea monolítico, pero en algún minuto uno no quiere ejercer un poder monolíticamente, ¿cachai? Entonces, a eso voy. Pero yo diría que algunas lecciones sí, que uno puede seguir de eso. Yo creo que es la mirada estratégica. ¿Sabéis qué? Yo creo que eso le falta mucho, y de verdad lo digo, se lo recomiendo a cualquier persona que participa en política, que uno tiene que tener una mirada estratégica. Es decir, si uno está metido en algo, si uno asume, mira, desde el carguito más chiquitito hasta ser ministro, tiene que tener un horizonte estratégico y tiene que moverse coherentemente. Si no, uno anda a los bandazos en política y entonces como que anda atento a las modas. Yo creo que eso es una cosa súper clave. Lo segundo podría estar en la misma dirección, tiene que ver con saber qué escuchar. Esto a propósito de la excesiva escucha, por ejemplo, en redes sociales.
Es decir, la búsqueda muchas veces en la política como del aplauso, como de que efectivamente, no, pues si eso es, pues hay más gente que me apoya, tengo más like. Entonces esta será la cosa que más les gusta. O sea, estamos viviendo en este momento un ministro llamado Twitter. O sea, lo que pasó con Felipe Berríos hace 4 días atrás, lo votó Da lo mismo, no voy a entrar en la discusión si era bueno o mala que lo nominaran en algún cargo, en el Ministerio de Vivienda o en alguna comisión, etcétera, para ver el tema de los campamentos. El hecho concreto es que lo bajó Twitter a partir fundamentalmente de un tuiteo del amigo Contardo. Entonces, es loco eso. Bueno, es el poder de las redes, lo que habla Mirko permanentemente. Pero la pregunta es, chucha, ¿de verdad no tenéis más aguante en el gobierno que votar a alguien que podría ser un buen aliado básicamente por una redacción de Twitter? Es complejo. Cuando bueno, dijiste dos claves. Me falta una. Porque dijiste que no seas tan monolítico, que tengas que Horizonte estratégico, dije. Horizonte estratégico. Y un tercero. Y lo otro, el tema respecto a quién escuchar. Que las escuchas sean pertinentes. Y lo otro podría ser tener la claridad que el poder transforma y que uno tiene que hacerse cargo de la necesaria transformación cuando uno ejerce ese poder. Yo creo que eso es súper clave. Lo comento además, lo estoy pensando porque lo que me resuena en estos días obviamente es la asunción del mando. Por lo tanto, lo que quizás como candidato era bueno, como líder social era bueno, como parlamentario incluso era bueno, quizás son características que ahora como ministro, ministra, en fin, en distintas responsabilidades ya no lo sean. Por lo tanto, la capacidad de entender que la transformación del poder es ineludible, que uno tiene que asumirla y tiene que ser parte de esa transformación, yo creo que también es bastante clave. Darío, además de tu labor pública en La Cosa Nostra, eres asesor sindical y trabajas con personas que probablemente no tengan tanta experiencia política, porque muchas veces el trabajador quiere representar a su gente, a su equipo, y tiene que negociar con el patrón o con la patronal, tiene que enfrentar tanto de un lado a la idiosincrasia de los trabajadores chilenos, que es una cosa bastante especial, y por otro lado a los patrones que tienen en muchos casos una prepotencia salvaje. ¿Tienes alguna experiencia de eso que nos puedas contar? Porque ese lado tuyo y esa parte tuya, tu back office, a veces se nos va. Es más, me han dicho que fuiste animador en Calama. No, esa es la estupidez que dice Mirko Macari. No. Esas son las tonterías que inventa Mirko Macari. Macari inventa. Pero si es periodista, pues Copano. Ajá. Si lo importante es el titular y hay que vender. Pero ¿cuál, a propósito de qué te lo dice? No, es un chiste interno a propósito de que cuando recién nos conocimos hacíamos los seminarios en vivo y yo igual me puedo parar delante de una multitud y entretener. Tenís carisma medio Don Francisco. Bueno, entonces ahora me dice que me parezco a Don Francisco, al comienzo me decía que parecía animador de tople o de bingo. Bueno, entonces eso quiere decir que ha evolucionado. Desde la perspectiva de él. Ahora, yo creo súper claro que Mirko Macari, a quien adoro y quiero, y estuve hoy día almorzando con él para su cumpleaños, no define las características de quien yo soy. Así que dejémoslo entre comillas. Pero entonces volvamos a quién eres tú, porque también hay un tema como de... es raro. ¿Viste la nueva Batman? ¿No la fuiste a ver? No la fui a ver. ¿No eres de esa onda? No, es que lo que pasa es que... De hecho, voy mucho al cine, fui hace 3 días, pero en general ando concentrado en este rato en las que me faltan de las candidaturas a los Oscar. No, mira, te voy a decir algo. El Alfred nuevo te va a gustar, porque el Alfred nuevo es muñequero. Tiene como... Es como una especie de contador, de fiscal. Vamos a hacer un seminario de Batman entonces. Si es bueno. Película, capaz que hagamos un seminario. Es bueno. Entonces te estoy tirando una idea para hacer plata. Pero dentro de eso... esa característica creo que es la tuya dentro de la cosa. Eres el más muñeca, digamos, el que tiene cierta experiencia en muñeca política y es lo suficientemente elegante como para pasarla por abajo. Lo puede decir Macari, pero Macari es un desvergonzado, lo cual yo lo veo como un valor positivo. Pero cuando uno empieza a mirar a Quiroga Calama, empieza a analizarlo, empieza a buscar su historia, a googlearlo, te aparece como una figura clave política. Desde la lista del pueblo, en ciertas características con lo de Grandón,
lo que sucedió con la misma, porque estabas en un bus con Isquia. Te haces un poco el de la chacra, pero detrás tuyo hay un back office que, ojo, no quiero decir que es malo, sino que es parte de eso y le da el poder, el cariz de la realidad. Que uno podría decir, este tipo se cruza. No, este tipo no es cualquiera en política. No, a ver, no, de verdad, no. No eres muñeca. Me pasa que me ha tocado de repente. Y yo me engancho con facilidad y con muy poca dogmatismo en ciertas cosas que me parecen positivas, ¿cachai? Entonces, es lo que me pasó, por ejemplo, con la tía Pikachu, la Giovanna Grandón, actual constituyente, que nos conocimos de casualidad, porque de hecho hicimos una sesión de fotos, nosotros como la Cosa Nostra la contactamos por ser la tía Pikachu, conversamos con ella, y entonces, y como que de repente, porque además hicimos una sesión de fotos cerca de Plaza Dignidad, entonces en Parque Bustamante, y después caminamos como 5 cuadras hasta Plaza Dignidad. Que es notable, porque es una sesión de fotos donde es una emulación a los Beatles. Por supuesto, a los más grandes. Sí, ahí está. Entonces, sí. La verdad que siempre eso es lo que queremos hacer a la larga. La Cosa Nostra queremos ser los Beatles. Pero dejémoslo ahí, porque se abre otro. Bueno, lo que digo es que esa foto, muy bien. Esa fotografía. En esa sesión de fotos, después de hacernos esa foto ahí en las inmediaciones del Parque Bustamante, caminamos. Entonces, bueno, cuento corto, vimos el impacto, la gente paraba, esto fue hace un año y medio, la gente paraba en sus autos, se quería tomar foto con la tía Pikachu y todo. Yo me puse a conversar con ella, yo siempre genero esas dinámicas, y nos volvimos a juntar después a tomar un café, y ella me contó que como que le habían empezado a coquetear de la posibilidad de ser constituyente. Y ella vive acá cerca de mi casa, yo vivo en Peñalolén, ella vive aquí en Lo Hermida, aquí en Peñalolén, y en ese minuto que no sabíamos el fenómeno que iba a ser, yo dije, la probabilidad, conociendo la estructura de votación, que iba a ser como la de un parlamento, como un diputado, la posibilidad que gente de población, ¿cachai?, de ciudadanos comunes y corrientes, humildes, pobres, sin estudio, etcétera, pudieran llegar a la convención era bajo. Entonces me enganché, al final terminé una especie casi como jefe de campaña, en realidad trabajé poco, pero puse ahí hartos contenidos, logramos armar un equipo muy, muy bacán, y fue electa. Bueno, así como esa, me pasa que yo me engancho, por eso conocí a Alberto Mayor, lo conocí y nos hicimos amigos en su campaña presidencial, y después la diputado, terminé de jefe de campaña también. Todo esto siempre ad honorem. ¿En serio siempre? ¿Nunca te pagan? No. ¿No te pagó la tía Pikachu? No, estáis loco. No, ojo, no lo quiero decir, no lo digo porque yo creo que todo trabajo debe ser remunerado. Entonces, y ahí hago una conexión. En política no. ¿Y por qué no en política? O sea, ¿No lo hace más limpio? No. En política, yo creo que en campaña, no. Por supuesto, el que tiene, qué sé yo, trabaja en una cosa porque en el fondo es parte de su profesión. Yo soy un militante, no milito en ninguna organización política, pero soy un militante, nací el año 74 en el exilio, mis padres, aquí en Chile me puse a participar en política en el año 86 a los 12 años, milité en varias weas, fui dirigente estudiantil, no sé qué. Entonces, en el fondo, soy politizado en general. Eres un hombre que cree. Milite. Sí, claro. Yo creo que esa es tu posición dentro del juego. Eres el más creyente en la posibilidad política, sí. En la Cosa Nostra. Yo creo que soy el único creyente, y eso es parte de la gracia de la Cosa Nostra, porque si los tres fuéramos creyentes, sería una lata, porque en general los creyentes en la política, los más militantes, tendemos a ser generalmente muy lateros. Yo creo que con eso, igual con los años, y además que yo soy así, soy relajado, entonces ni cuando era militante de algún partido me compraba mucho, ni me interesaba que a mi partido le fuera especialmente bien y todo. ¿Y no te arrepientes de la lista del pueblo haber enchufado encina a ese auto que terminó un poco abollado por lo bajo? Sí, yo en ese proceso fui súper irrelevante, no fui nunca parte, lo que hice fue la campaña de la tía Pikachu, de la Giovanna Grandón, y no me arrepiento, encuentro fue fantástico, y nada, y me pareció fantástico el esfuerzo de la lista del pueblo, los aplaudí harto, tampoco los conocí muy tangencialmente, pero en el fondo no alcanzaron casi a existir, pues fue casi un aborto 3 causales, pues. Entonces en realidad no, en ese proceso yo no estuve, ¿Se ha mitificado tu participación? ¿Ah? De alguna manera se ha mitificado tu participación en ese proceso. Sí. Y injustamente. Lo que pasa es que después coincide, pero que ya no tiene, porque eso justamente en la caída de la lista del pueblo, es que cuando va cayendo, invitan a Cristian Cuevas, que es mi amigo hace
20 años atrás, nos conocimos en las luchas sindicales, en Calama y toda la cosa, es mi hermano, lo quiero un montón. Entonces, como el Cristian asumió esta mini candidatura que duró 2 semanas, yo a él lo acompañaría a lo que me invite, ¿cachai? Más allá de mis propias posturas políticas, que estemos en paradas distintas. Entonces, porque en ese sentido, ahí entonces voy entendiendo una clave. Eres ingenuo y la ingenuidad te conduce para cosas buenas como la cosa nuestra y cosas malas. No sé si soy ingenuo. No, pero como con el valor No, sí. de la ingenuidad ante todo, porque tú no tenés doble agenda. No tengo doble agenda. No tengo, y la gente cree, y seguro puede creer que tengo doble agenda, y no tengo doble agenda. Mayor me agarra siempre para el chuleteo, con el tema de mi ingenuidad, mi candidez. Ahí está el tema. Sí, yo no sé si, o sea, por eso digo, en el fondo, no sé si tiene que ver con ingenuidad, porque asumo los costos, soy consciente de aquello. O sea, cuando, no sé, insisto, por ejemplo, lo que pasó con Cristian Cueva, y listo, nos metimos, estuvimos 3 semanas intensas, una semana un desastre con la lista del pueblo, y después acompañándolo a buscar las firmas que no encontró 12.000 firmas nomás, de verdad por lo menos, de gente viva, no como han calado. Entonces, lo acompaño con una perspectiva, creo que puede ser un aporte, creo que habría sido bueno que estuviera en la papeleta potencialmente, ¿cachai? Creo que era interesante, ¿cachai? Que un activista sindical y de la disidencia sexual fuera candidato, en fin, no sé qué. Pero no es que, sí, el compañero de todas maneras, y si no, me voy para la casa. No, listo, se acabaron esas 2 semanas, no se juntaron las firmas, a otra cosa mariposa. ¿Dónde puedo aportar? De hecho, a mí me parece, yo me veo a mí mismo, que en el espacio de la Cosa Nostra y de otros espacios comunicacionales, incluso esta conversación, yo siento que es a mis 48 años, es una buena manera, ¿cachai?, de aportar. Es mi militancia actual. Pero justamente para que funcione, no puedo anteponer en una conversación como esta, no, estos son mis condiciones. Soy en ese sentido, y lo he sido siempre, súper, ¿cachai?, como amplio. Entonces, de alguna manera eres un militante de la esperanza. Podría decirlo así, y mayor me agarraría para el chuleteo con una definición como esa, pero dejémoslo, está bien. Y dentro de esa construcción, de esa vida previa, de esa condición de animal político que te gusta, te apasiona, y el éxito de la Cosa Nostra, también hay una pregunta que creo que cabe de cajón contigo, porque es distinto a lo que le pregunté a Mirko. Sobre su... que con Mirko era todo lo contrario, era ¿por qué no creer? En tu caso lo interesante, desde tu militancia izquierda, es ¿por qué creer? ¿Y por qué eres de izquierda? ¿Qué es lo que te hace de izquierda? O sea, ¿por qué creer? Porque mira, te lo voy a decir bien en serio, Nico, no me agarres Sí. por No. Yo soy un hombre infinitamente feliz. Soy muy feliz en mi entorno, siempre. Incluso en los momentos así como comillas que podrían ser malos, siempre. Y creo que eso por determinadas razones, en fin, porque uno igual siempre tiene redes de apoyo, etcétera. De alguna manera, porque uno nunca está solo. Y a mí me parece que cuando uno mira alrededor de uno, hay mucha infelicidad y hay muchas cosas que podrían ser mucho mejores. O sea, estoy hablando de cualquier experiencia ciudadana, de vivir en temor en tu casa, por la razón que sea. Si no es por el narco, es porque tenés una relación tóxica con tu marido, o es porque en realidad, ¿cachai? Hay múltiples razones. Y siento que en realidad en la política, es decir, en el espacio en que nos ponemos de acuerdo entre seres humanos, en comunidades pequeñas, medianas o grandes, en tales cosas, eso puede mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, es como que yo no podría, yo creo que tiene una lógica un poquito así como de fe, un poquito casi como religiosa, además que yo no creo en Dios, creo en la humanidad, ¿cachai? Entonces, creo que la humanidad... Toda persona de izquierda en Chile, inevitablemente, aunque diga lo contrario, cree en Dios, como los argentinos con el peronismo. No nos mintamos. Les gusta el camino de la cruz, les encanta el éxtasis. Incluso lo que le pasa a Boric. Claro. O sea, es premiado por estas masas que primero lo castigaron. Entonces, en ese sentido yo tengo mi lectura. Sin embargo, creer y pensar en el otro es también muy cristiano. Sí, es que yo creo que se entroncan en la tradición, por supuesto. O sea, bueno, es que yo creo que hay muchas doctrinas que en su origen son súper interesantes. El tema es que después, claro, las puestas en escena, porque la doctrina sumada con una cierta condición de verdad. O sea, yo no creo, digámoslo así,
el socialismo, no lo quiero decir en un sistema económico, nada, pero déjame decir así como el socialismo, como ideario de izquierda, no es que sea verdadero, no es que es la verdad, es una opción, es una posibilidad. Yo considero que sería una buena posibilidad. Entonces, desde ahí uno se vincula en la política. Entonces, desde ahí te alejas de los fanatismos. No es que lo que yo crea sea verdadero. Yo creo que eso es una diferencia importante en la política, en la religión, en otras cosas. Entonces, la gente que cree en la patria, porque la patria es la verdad. No. Tú tienes una noción de patria. Ay, ¿tú crees que eso es bueno? Ok, ponlo a disposición. Yo tengo una mirada distinta. Bueno, así con distintas cosas. Entonces, me parece que en ese sentido, yo soy de izquierda, me define importantemente, pero solamente una pequeña lugar de referencia, una pequeña, incluso como puerta de entrada para definiciones que son mucho más complejas y que de hecho superan incluso la lógica izquierda-derecha. Y me gustaría tu lectura de Ser de Izquierda Hoy. Es como esa revista. Ser Familia Hoy, Ser de Izquierda Hoy. Darío Quiroga. ¿Qué es ser de izquierda cuando hay un gobierno de izquierda oficialmente en el poder? Por más que te duele. Hay una charla de, me imagino que lo ubicas, de mi tocayo argentino, el Darío Stanraiver. Muy bueno. Muy buenísimo, Stanraiver, hay que estarlo ahí mirando, escuchando, buenísimo. Y le escuché hace un tiempo atrás una charlita corta, ¿no? 5 o 6 minutos, que era ¿qué es ser de izquierda? Y lo voy a parafrasear horrible, pero la idea era sobre todo, ser de izquierda hoy yo creo que es hacerse las preguntas, es como la pregunta ética, ¿cachai? Y en general ser de izquierda hoy tiene que ver con la pregunta ética del otro. Entonces la pregunta, por ejemplo, ¿está bien que la persona que recoge todos los días la basura, en fin, que trabaja, qué sé yo, no sé, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, no sé qué, gane 30 veces menos que aquella persona que trabaja las mismas horas de 8 a 6, solo que sentado en el piso 50 de la Torre Titanium, gerenciando X cosa, que también es importante? ¿Tiene sentido que alguien gane 30 veces cuando trabajan las mismas horas, llegan a su casa, casas muy distintas, tienen hijos ambos? Bueno, esa es, por ejemplo, una pregunta que no tiene una respuesta mecánica. No es entonces, no. Pero yo estoy diciendo que ser de izquierda es al menos formularse esa pregunta. Eso me parece que es suficiente para los tiempos de hoy, en mucho orden de cosas, en el tema medioambiental, en distintos ámbitos, hacerse esas preguntas fuertemente cuestionadoras y éticas. Yo creo que eso es clave. En ese camino y en esa aventura, estamos junto a Darío Quiroga conversando en esta noche. Para mí es un placer y un honor tenerlo, de verdad. Y ahí es donde yo empiezo a pensar que hoy existe una izquierda colaborativa y una que no es colaborativa. Hay gente que está muy enojada. Y tú hablas con esa gente enojada. En el Rogerío es un producto donde el eje cambia. Me parece que es un producto elegante, ¿eh? Y las pensadoras del Rogerío son mis favoritas. Más que los muchachos. Tú ahí eres de centro. Los muchachos se me pasan, se me suben al tanque. Pero que es un poco aburrido. Pero en el cambio, las pensadoras que tú invitas ofrecen perspectivas originales. Y desde ahí quiero también entender si tiene plan ese Rogerío más tanquista, más tanqui, ¿cachai? O simplemente es un sollozo psicológico imposible de solucionar, o a través de la terapia poder arreglarlo, una alternativa. Es una pregunta que me hago siempre, porque esa gente sufre mucho. Mira, yo lo que te puedo decir, no te voy a responder, yo creo. Pero sin... No, pero tranquilo, te voy a responder, pero creo que vas a quedar insatisfecho. Estoy haciendo esa... No, yo con que ya estés, estoy satisfecho. Lo que yo creo es que esa izquierda que tú señalas, su sector en el fondo más ultra, para ponerle un término despectivo, más de avanzada, dirán ellos y ellas, yo creo que son actores súper irrelevantes en este momento. De hecho, instalado ya el gobierno, que por supuesto tiene un lado de izquierda, es cierto que efectivamente hubo gente que incluso en la segunda vuelta, autodefiniéndose de izquierda, no votó por Gabriel Boric, porque que el guatón amarillo, que no sé qué, o quizás votaron, pero ya ahora, los días previos al 11 de marzo, publicaron en todas partes que no sé qué, ya.
esos existen. Hay un lado de izquierda de Boric, sin ninguna duda, y del gobierno actual. Pero creo que de verdad es súper irrelevante. Digo, no, dignamente pueden tener sus posiciones políticas, esto está perfecto, pero no van a tener incidencia porque el problema y por lo tanto toda la atención, insisto, es cosa de ver los microfenómenos que han pasado en estos últimos 3-4 días, van a estar en otro lado, en el tema de, o sea, todos los temas que hemos mencionado casi no tienen que ver por el lado izquierdo. O sea, ¿se terminó el octubrismo? Sí, pues. Es que puede ser, por supuesto que puede seguir como una expresión y hay grupos que se pueden estructurar en torno a eso, que ya existían y que tienen un discurso, pero obviamente, o sea, hay discurso para todo, digamos, pero obviamente uno cuando hace el análisis de la realidad se concentra, no te voy a decir en las principales mayorías, pero al menos en que tenga una cierta expresión. Entonces son grupos que tienen una muy baja expresión. O sea, voy a decirlo así, tuvimos una elección presidencial en que algunos de esos grupos se estructuraron en torno a la candidatura de Artés. Y Artés obtuvo un 1 algo de los votos. Bueno, es lo que es. Entonces, lo que quiero decir es que no es... Ojo que no estoy ninguneando estar en esa posición. Tengo un desacuerdo con esa posición. Pero por supuesto que no creo que voy a concentrar ni mi análisis ni voy a perder mucho tiempo en pensar si en realidad ellos estarán contentos, que los presos les estallió, etcétera, porque creo que efectivamente esos temas se han ido, no por definición mía, por definición ciudadana, se han ido procesando a través de una mirada que no deja de ser un gobierno con todos los matices del mundo, con que igual está el PS, el PPD, hasta los radicales, pero es un gobierno, la única comparación que uno podría hacer como cargado a la izquierda es el gobierno de Allende hace 50 años. No tiene ni siquiera comparación con gobiernos de los últimos 30 años, ni siquiera con el de Bachelet de la nueva mayoría. Entonces sería un poco, digo, una pérdida de tiempo concentrarse en la salida por el lado de la izquierda, incluso aunque yo tengo varios amigos en esas posiciones. Y en este momento donde, porque ahí es donde yo creo en la República y en la teoría de los 100 días, en que hay que entregar oportunidades, que Piñera las tuvo. Oye, pero los 100 días son marketing, no son república, Copano. Pero es una buena forma de decir, ok, bueno, en el Harvard Business Review hay un libro que se llama Los primeros 90 días, pero se consideran los 100 días de una nueva administración, y lo puedo decir desde el punto de vista del marketing, sin ninguna vergüenza, como diría Jorge González, para poder dar ese tiempo de acomodación de una nueva administración que encima no tenía la experiencia de las anteriores. Cuando tú tienes experiencia política, tú que has visto los años de la concertación y te has dedicado a entender, ¿qué tenían que habría que rescatar en el sentido de estrategia? O sea, primero tenían conciencia del poder, indudablemente. Del poder, al menos la administración de no sé si, yo creo que justamente hicieron una renuncia a ser poderosos, porque prefirieron no hacer cambios por temor o por convencimiento. O sea, la gran duda, yo creo que finalmente a finales de los 90 se establece la primera fractura, por ahí por el 98, 99, entre los autocomplacientes y los autoflagelantes, ¿no? Que después de eso deriva Marco Enrique, años después, etc. Pero lo que quiero decir es que en el fondo sí tenían, y esos actores tenían una conciencia del poder en el sentido de igual cómo me reparto la torta, cómo voy ahí y cómo ejerzo entonces espacio. Y eso, o sea, qué demostración más clara de eso, de lo que pasó con el Partido Socialista desde la elección, desde la primera vuelta, sumándose en la segunda vuelta, ganando en la segunda vuelta y capturando parte importante del aparato estatal, al menos de la primera línea, presidencia del Senado incluido, digamos. Entonces, bueno, eso efectivamente implica saber algunas cosas, tener buena muñeca y poder avanzar. Tal como decía un tuit del exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, que todavía me resuena, bueno, qué manera de perder ganando, porque efectivamente, o sea, es raro pensar que si uno ve todos los ministros socialistas o cercanos al PS, Hacienda, Defensa, Cancillería, o sea, pero de los más visibles, de los mejores, los que suenan mejor, bonitos, que van a sacar hasta buenos números en la encuesta. Bueno, hace 4 meses atrás tenían otro candidato, ¿cachai? Tuvieron otra candidata. Entonces, bueno, en fin, creo que eso sí le falta. Pero yo creo que está bien que haya una descontinuidad. Yo creo que hay errores que se van a cometer en el actual gobierno. Y está bien, porque de alguna manera igual hay una... O sea, digo que seguir el patrón conocido también puede ser problemático, ¿cachai? Ahora, lo que sí... No, en realidad en eso sí, Copano, hay una cosa que yo creo que es clave,
es que en lo que no pueden caer, a mi juicio, y veo ahí algunos brotes no verdes, cafés, es que no se puede perder de vista que el mundo, ni Chile, ni los procesos de transformación se iniciaron, no sé, desde el fin al lucro hace 10 años atrás. O sea, el que haya una generación que está tomando posiciones importantes del poder y que es importante, incluso que haya un cierto quiebre con una tradición anterior, incluso cometiendo errores, yo estoy de acuerdo en eso, que ojalá no haga perder de vista que lo peor que le puede pasar a cualquier generación es tener una mirada histórica, pasarse la historia por cierta parte y no mirar con atención cuáles fueron aquellas cosas que fueron exitosos, cuáles fueron aquellos movimientos que tuvieron trayectorias, personas, etcétera, porque si no ahí empezamos como en la lógica que mira, que todo partió ahora, todo partió, o sea, la prehistoria más o menos en el 2011 con el movimiento estudiantil, la historia es el estallido social y lo que pasó en las últimas décadas es, no sé, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí hay un peligro de mirar de manera muy simplona la realidad si es que uno no le pone un poquito de perspectiva histórica. Yo creo que eso es clave. Cuando vemos la evolución de los políticos y el entender cómo han pasado desde el espectáculo al Congreso y de la calle al Parlamento también, vemos que hay una camada nueva, en especial en la izquierda, en el arco. Uh-huh. Yo creo que en la derecha algo se está fraguando. Pero finalmente hoy no tiene forma, hoy está en crisis total. Pero ¿tú dónde mirarías hacia el futuro de la derecha? ¿Lo verías en internet tal como sucedió con el fragor del espectáculo para llegar al Congreso? ¿Lo observarías en cierto tipo de figuras? ¿Dónde ves a la derecha hoy? Uy, a la derecha la veo pero la derecha que viene. Sí, es que yo creo que o sea, yo creo que es imposible evaluar, o sea, a ver, a propia confesión, digamos, o sea, esto no lo estoy adjudicando yo, es la propia derecha que, por ejemplo, señala a Diego Chalper, un meme con patas, como uno de sus posibles líderes, y probablemente lo va a hacer, fíjate. O la increíble declaración hoy día de Eduardo Cretón. Me la perdí. Que ¿no la escuchaste? Estaba en el cumpleaños con Mirko y yo soy... tú estás con Mirko. Mira, Eduardo Cretón se manda una declaración en la Constituyente hoy que supera todo límite y estaría bueno escucharla. Mira, escuchémosla juntos. De derecho. Dale. El segundo problema de este artículo son los adjetivos que se le ponen al Estado social de derecho, señalando que su carácter es plurinacional y ecológico, agregando conceptos vagos como el de república paritaria. ¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que en Chile tendremos que ser exactamente la misma cantidad de hombres y mujeres? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aumentara la tasa de natalidad de los hombres por sobre las mujeres? Bueno, probablemente con la norma de aborto libre y sin restricciones que aprobaron ayer, ustedes ya tienen pensada una posible solución. Está bueno. ¿Qué está insinuando? No, buenísima. Pero ¿por qué lo critica? Está súper buena la cuña, mira. No, pongámonos serios. O sea, no. No, pero básicamente lo que hace es plantear de que van a eliminar hombres. Claro. O mujeres, porque como va a ser paritaria, entonces a través del aborto, que además yo creo que se legisló para eso, entonces el aborto vamos a poder ver así ya, niñita, entonces abortémoslo, niñito, abortémoslo, para que seamos exactamente los mismos. Él dice una pelotudez, pero hay dos posibilidades. Que lo haya dicho porque es ignorante o lo haya dicho porque le interesa decirlo. Yo más bien tiendo a quedarme con la segunda idea. Yo creo que ellos entienden, él entiende y muchos de esos tipos de dirigentes entienden, y para eso efectivamente no hay que ser muy inteligente, tienen que entenderlo, que lo importante es la capacidad de ir construyendo y de crear una sensación. De hecho, hay que reconocerles un punto. A mí me parece que el tema, digamos, del aborto y cómo se trata en los próximos días, en la discusión de la Convención Constituyente, va a ser seguramente la bandera que ellos van a tener para el rechazo. La nueva Constitución se va a aprobar. El éxito de la derecha es que se apruebe con un porcentaje menor que el plebiscito de entrada, que el apruebo. O sea, si tú les das a cualquier tipo que esté por el rechazo ahora,
oye, se va a aprobar la Constitución, pero va a ser 60-40, te lo firman. Porque ya con eso tienen más juego que el 80-20 que les dejó el plebiscito de entrada y que los liquidó, ¿ya? Entonces, lo que yo creo, volviendo a tu pregunta original, Nico, que a mí me parece que ¿dónde veo la derecha hoy en día? Yo creo que hay una discusión fuerte y que se aceleró con el paso de José Antonio Kast a segunda vuelta, y es ¿qué derecha hacen? El tema es que la tentación, los cantos de sirena de ser una derecha populista, neofascista, extrema en lo valórico, donde básicamente su carta de navegación esté puesto por el tema de los inmigrantes culpables de todo, el lobby gay, las feministas enojonas y algo parecido, y entonces ellos se eligen, algunos un poquito más tontitos con la cosa esta de la patria, los patriotas, otros un poquito más sofisticados, alejándose de esas posiciones más extremas, pero en el fondo igual construyendo una agenda a lo Trump o a lo Bolsonaro. Yo creo que esa tensión está instalada en la derecha. Y los que se han puesto al margen de esa tendencia, esa moda, les han pasado ahora las ruedas por encima. Desbordes, la gente moderada de Evópoli como Briones, etcétera, y ha hecho que incluso el partido de Evópoli termine aliado de la mano de Cruzcoque y otros de sectores casi medio fascistoides. O sea, las declaraciones de Felipe Kast sistemáticas desde que asume la nueva administración son extremas, digamos, sí. o empujan un escenario nuevo. Sí, ¿sabéis por qué yo creo que lo hacen? Y por eso estos primeros días yo creo que tienen que evaluarse con pinza. Yo espero que en Palacio, no solamente el presidente, no solo Gabriel, sino que todo el entorno, todos sus ministros, tienen que mirarlo con atención, minimizándolo para afuera, pero siendo bien conscientes en la interna que están en riesgo, porque yo creo que la estrategia va a ser claramente, o sea, yo creo que el discurso en sectores de la derecha, y no solo de la derecha, está instalado, mira, estos pendejos no saben gobernar, la van a cagar, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que hacer es disparar de distintos lados, algunos con más iluminación, otros con más tonteras, pero dale, que todo queda. Y para eso tienen caja amplificadora, los medios, en fin. Y yo creo que el ejercicio de ellos es en ese sentido dañar. Y como igual hay una sensación ambiente instalada, el ciudadano medio igual es bastante conservador. Gabriel sacó 25% en la primera vuelta, si eso es lo que nunca hay que perder de vista, independiente del gran éxito de la segunda vuelta, sacó 25%. Entonces, yo lo que creo que la lógica de la derecha va a ser, bien entendible, legítima, es orar, y empezar a construir una sensación, incluso con esta frase extrema, como de desgobierno, porque hay que reconocer que uno de los problemas cuando uno es gobierno es que si te atacan violentamente y tú no respondes, te van dando sensación de debilidad, y si respondes van dando sensación de caos, y ambas sensaciones van a ser muy buenas para la derecha. Entonces yo creo que la derecha tiene un rumbo súper perdido, pero tiene una droga a la mano que es tratar de disparar, sobre todo desde posiciones muy extremas, para producir caos y generar errores en el sector contrario. Has mencionado desde tu desconfianza, porque tú eres un hombre confiado en la política, pero desconfiado en los medios. 3 veces has nombrado a los medios con duda en esta charla. Y quiero tu opinión de las entrevistas y los entrevistadores de estas horas. ¿De cuáles entrevistadores? Bueno, Constanza Santamaría. Ya, pero es lo que es nomás, po. Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien. De hecho, ojo, hay un punto, que impopular voy a hacer ahora entre mi mundo natural, entre mi nicho. Porque Constanza Santamaría, que no me cae, ella le preguntó como 80 veces, que fue lo que la puso como trending, a la Camila Vallejo el otro día por el tema de Ríos. Claro. Esa fue la pregunta y contrapregunta. Bueno, el tema es que, ¿por qué lo hizo tantas veces? Yo creo, porque Connie Santamaría tenía razón, po. Si no dijeron, o sea, no fueron, voy a decirlo elegantemente, no fueron 100% transparentes. Lo que dijo la vocera, que es lo que tiene que decir la vocera, es no, él no asumió ni un cargo, no se le ofreció ni una cosa, no sé. Bueno, eso es bien evidente que no es cierto. ¿Tú crees que les sí se lo ofreció? Bueno, pero ahora hay una pregunta que a mí me da vueltas sobre ese fenómeno. Lo hemos hablado en los últimos días acá en el canal, con paneles, invitados y análisis especial. Esta historia parte con Orrego
mandando un tuit luego de tener pancreatitis. Nosotros hemos especulado que en realidad estaba convaleciente, con un print de pantalla que alguien le facilita y o le manda, y ahí empieza la telenovela, que esto es lo entretenido poder teorizar, porque hay gente que dice, esto fue una operación. La operación era bajar a Berrío. Otros dicen, fue una torpeza. Nunca Berrío debió haber estado en la mesa. Otros plantean, es un gesto al mundo criptoamarillo. Hay algún mundo criptoamarillo que le da la mano al presidente joven. Entonces, está todo ese crisol. Me gustaría saber cuál es tu teoría de lo que pasó con Berríos. A ver, primero, por supuesto que es legítimo discutir si era bueno o era malo. Ahora, me parece que es importante cuando uno dice, mira, no era una buena nominación, las razones. Si la razón es que lo que yo más vi en redes es que es cura, yo creo que tenemos un problema de definición. O sea, si alguien cree que desde las banderas del feminismo o de cualquier bandera de luchas de avanzada, de progresismo, uno puede plantear, mira, los curas no, creo que confunde, y por ahí vi un tuiteo de Matías Walker, y que espanto estar de acuerdo en eso, pero confunde seriamente lo que es un Estado laico con una actitud anticlerical. Yo soy ateo y creo, independiente de lo que crea, pero además soy ateo, creo evidentemente un Estado laico. Y en ese Estado laico me parece que no hay ningún problema en que alguien que pertenece a una agrupación que se llama Iglesia Católica, que es sacerdote o no sé qué, tenga algún tipo de responsabilidades y aporte en tareas del Estado. De hecho, me parece magnífico, ¿cachai? En la medida que eso no sea por presión de esa institución y que obligue entonces a los otros, a los laicos, como alguna vez fue, a rendirle pleitesía. No. Pero ahí yo creo que hay una confusión bien brutal. Por lo tanto, yo no sé las teorías, no me hago cargo de ninguna, pero me da la sensación que haya habido algún interés o algún complot de uno u otro. Lo que termina bajando a Felipe Berríos es la reacción en redes sociales, insisto, por las razones incorrectas. Y eso me parece súper, súper problemático, más allá de lo de Berríos, que es una anécdota para el gobierno, lo que viene en el futuro, sino porque puede ser una muy mala compañera y puede más aleonar a que efectivamente se puedan montar el día de mañana distintas cosas y bajarlas por redes sociales y por presiones, por hashtag que duran unas horas. O sea, no hay que perder de vista, acuérdate para el plebiscito, para el último plebiscito hace 1 año y medio atrás, que todos los días ganaba el rechazo, porque el rechazo crece, el rechazo no sé qué, ya, burbujas. Entonces, si de verdad va a empezar a hacer política, demuestra falta de convicción, eso es lo que quiero decir. Y eso es, todavía el gobierno recién está partiendo, pero eso hay ahí una pequeña alerta chiquitita que yo veo con este capítulo que creo que tiene que ser bien trabajado. Más allá de que el mismo Berríos denominaba a Poblete como polvete, ¿no te da ni cosa? No, porque más eso lo explicó en una entrevista que yo leí hace tiempo en un contexto súper específico, porque era que él lo dijo en un encuentro de jesuitas, que había 5 pobletes, curas pobletes, Juanito Poblete, no sé qué, Poblete, y que entonces más el corrector cuando lo notaba le ponía distintas palabras. Entonces empezó a asignar que uno era pobrete, que el otro era polvete, no sé qué. No es que fuera así como, hoy mi amigo, como se anda violando a los niñitos, le pongo en chiste polvete. Eso es absurdo pensarlo, o sea, Felipe Berríos. Mira, lo que voy, Nicolás, con el tema de la historia, es que, un cura podría haber sido, sí. Ya. Entonces, es como, ¿qué hizo durante los últimos 30, 35, 40 años Berríos? Entonces, ¿por qué lo odiaba por qué se tiró siempre contra la jerarquía de la iglesia? Entonces es como extraño, es como no, pero a la par era no, es una cosa, o sea, entreguen una prueba, algo, ¿cachai? Una cartita, porque si no entramos en la política, lo hablamos en el podcast el otro día, de la cancelación, y eso creo que es un tema bien complejo. O sea, de hecho creo que es un tema que está súper peludo en la sociedad, en el mundo, la lógica, ¿cachai? Como de la funa, que no es como espacio justicia, sino espacio en que yo determino y sencillamente hago que cualquiera crea
Si tengo credibilidad, digo lo que sea con total impunidad. Yo siempre recuerdo, aunque parezca esto nuevamente un comentario de viejo, a propósito del concepto de la funa, que el concepto se crea, se usa, se empieza a socializar en Chile hace unos, no sé, 20 o 25 años atrás, a propósito de movimientos de derechos humanos, que siguiendo lo que se hacía el escrache en Argentina, hacen la comisión FUNA, crean la comisión FUNA y por lo tanto van y persiguen a torturadores, a violadores de derechos humanos, que estaban las pruebas, las carpetas, la investigación en los tribunales, y los tribunales o decretaban amnistía, se amparaban a la ley de amnistía, o hacían, digamos, no hacían justicia. Y por lo tanto la comisión FUNA iba a la casa del tipo, lo funaba y decía, si, el grito principal era, si no hay justicia, hay FUNA. Entonces no hay que perder de vista, la FUNA tiene un lugar. La FUNA tiene el lugar cuando hay denegación de justicia. Pero, a propósito de la cultura pop, la canción de Joe Vasconcelos, La Funa. La FUNA, esa vieja Pide dinero también. prestado y asustado. Pero sí, pues como tú tienes toda la razón, la historia de la FUNA en Chile tiene que ver con la falta de justicia. Pero no Sí, será pues, que... es que- Espera. Pero las víctimas de violación, el encubrimiento por parte de la iglesia, reclaman eso, efectivamente. ¿Y qué tiene que ver Felipe Berríos? Si yo estoy de acuerdo. O sea, ¿qué tiene que ver Felipe Berríos? O sea, o acabamos de decretar que... No, Todos yo los te integrantes de la estoy haciendo las organización- preguntas. No te estoy dando la respuesta. No, pero es que yo, lo que me parece que se responde fácil. Si lo que quiero decir es lo siguiente, yo no me interesa defender a Felipe, que además lo conozco y toda cuestión. No, quiero decir cosas Ese es como el de sentido problema que común, tengo porque- con todos los que defienden a Berríos. Todos me dicen yo lo conozco. Pero es como una cosa, es una mala cadena. Es sospechosa la cadena. Eso me pasa a mí. Sospechosa. Sospechosa la weá. Como dijo... todos los que lo defienden dicen, no, yo lo conozco. Entonces, Sí. bueno, Pero- yo también conozco pero a mucha insisto- gente de mierda. Claro, pero insisto que si no lo conociera, además que, mira, además que, Ya, ok, perdóname, sácame del que lo conozca, ya. Me voy del que lo conozca. No lo conozco. Dale, justifícamelo. No, ya, no, pero digo que la cultura de la cancelación y además en este caso de la cancelación institucional, ¿cachai? Claro. Es decir, eres parte, yo no estoy de acuerdo en ningún caso. Entonces, bueno, pero ¿y cómo con los pacos? No, tampoco estoy de acuerdo. Hay muy buenos carabineros, hay gente, o sea, no, sí, es que no, ¿cachai? O sea, de verdad somos una generación, somos un sector político que ha impugnado a los poderosos de siempre, a los abusos, a los privilegios de esto y no sé qué, para llegar y entonces Superinteresante. empezar como a descartar a Claro, sectores de la sociedad. Ya, pero incluso salgamos de ahí, porque me parece que el caso de Ríos tiene el factor del cruce de la iglesia, entonces es más difícil. Pero sí es interesante pensar contigo la cultura de la cancelación. Porque muchas veces no, es de alguna manera, no me gusta, por tanto tengo cierto motor para ir a por él. Y si engancha gente atrás que está muy escondida con un avatar de gatito, comienza un fenómeno incómodo. ¿Alguna vez por lo que hiciste, salgo del otro tema, por lo que hiciste en La Cosa Nostra, sentiste miedo a ser cancelado? ¿O por lo que dijiste? ¿O te llamaron? Ah, sí, pues permanentemente, pues. ¿Quién O es sea, el más todo el poderoso que te tiempo. llamó? Pero gente que nos escucha me escribe. yo creo que Alguno te mandó un mensaje, te dijo, Quiroga, así como alguien poderoso, dices tú. poderoso. Te parece Poderoso. que te pegue un llamado o te diga que me quedo tomando un café contigo porque me parece que dijiste una mierda. Algo así. ¿No te pasó? Sí. ¿Quién? Sí. No, pero. Vale, es que son- dame una pista, po. No. No, porque son. Te dio porque miedo. No, porque son cariños que tengo. Ah, Solo es te gente doy que una tú pista, solo te voy a dar una pista y no diré más. quieres. Ok. Yo milité, por ejemplo, en el Partido Comunista hasta hace 5 años atrás. 5 o 6 años atrás. Bueno, por ejemplo, obviamente que ahí tengo compañeros de ruta que de repente uno hace algunos planteamientos y no están de acuerdo. Claro. Y entonces de repente algunos por ahí te han llamado. También algunos te llaman para felicitarte. Me refiero a esa cosa. La En gente general, como pone en el espacio en chat, que uno ha Daniel, participado. ahí te pone, ¡ay, el Jadwe te llamó! ¡Lo llamó el Jadwe! No, ¿fue o no fue Jadwe? ¿Pero por qué? Pero Pero lo está soy amigo de Daniel, pero soy amigo de mucha gente del Partido Comunista. De Daniel soy particularmente amigo, eso sí también lo reconozco, nos conocimos hace
Es que trabajamos juntos en Calama, compartíamos escritorio con Daniel Jadwe. Entonces somos muy amigos. Bueno, eso es lo que quiero decir, que en el fondo hay de repente sentidos de pertenencia, pero eso pasa. Sí, eso no, pasa. con los amigos se enojan. Pero Mira, yo siempre he sido muy heterodoxo en términos políticos, de verdad. Cuando militaba y toda la cosa, soy relajado, además que creo que en general la política es un espacio como de encuentro, ¿cachai? Que no implica que no sea radical en las cosas que pienso. Es que yo siento que a veces pareciera eso como contradictorio, y para mí para nada, yo soy súper radical en las cosas que pienso. De hecho, incluso si tú me ubicáis políticamente, yo creo que podría ubicarme, en términos como más teóricos, bien a la izquierda. Me defino como marxista y podríamos discutirlo, o sea, no solamente por una etiqueta, sino que sí, soy marxista, lo he leído, me parece que es una manera muy interesante de mirar el mundo, en fin, ya. Entonces implica, nuevamente vamos al tema de la verdad, implica eso entonces, que eso es la verdad, compañero, pero tú eres un... No, weón, no, yo veo eso y me parece bueno. Entonces cuando me siento con el Nicolás Copano, trato de escuchar lo que él pueda plantear, ya, y si estamos en desacuerdo, no hay ningún problema. No, y está bien, yo he dicho que yo soy acá un socio liberal, esa es mi posición. Claro, ¿cachai? Los vamos a destruir a todos los liberales, pero los vamos a destruir con una sonrisa en los labios, amorosamente. Pero hay una diferencia, Ustedes nunca generaron un modelo de negocio. Por tanto, ¿y qué fue lo que ganó? ¿Qué crees que está cancelando Ucrania? ¿Los países de la OTAN o el modelo? Ganó el modelo. Claro. Oye, no, pero mira, solo déjame cerrar la idea. Es un país en sí mismo. El capitalismo hoy es un país en sí mismo. Sí. No, bueno, es que el capitalismo no hay lado de afuera. Yo creo que ese es un tema complejo, justamente. Y es una de las razones por las cuales el capitalismo tiene una capacidad, digamos, de reinvención increíble. Y por eso me parece tremendamente juicioso y no me parece terrible el horizonte, justamente que tú dices, de un cierto progresismo liberal, ¿cachai? De hecho, me parece un lugar interesante para estar cuando uno ve otros mundos, autoritarismo, ¿cachai? Integrismo religioso, en fin. A mí me parece un lugar interesante. Ahora, creo que hay otros lugares teóricos, porque no los hay, no hay un lugar donde yo pueda decir, mira, por aquí parece que hay modelo, me parece que hay otros lugares pensables. Y por eso uno está humildemente, con una ideología que está básicamente pisoteada, tratando primero de reinventarse, porque quienes han interpretado, me parece, esa ideología, lo han hecho en general de mala manera, probablemente, nuevamente por el criterio de verdad, que siempre se cuela. Y que hay un factor. Bueno, Zizek plantea una idea que te la dejo ahí en la mesa, que dice, podemos aspirar a algo mejor. El punto es que todavía no se encuentra. ¿Tú crees que algún día la izquierda va a encontrar ese algo mejor a las propuestas progresistas, liberales, socioprogresistas? O sea, en esa esquina donde siempre parece haber esperanza, pero nunca respuesta. Porque termina ganando la tarjeta. O sea, quien cancela a Rusia, sí, es la OTAN. Pero quien ejecuta el acto es ese país llamado capital. Es quien desconecta el sistema. Y ahí creo que radica lo peligroso de la territorialidad del capitalismo, porque es imposible salir de ella. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que la discusión... la discusión del capitalismo como forma de procesamiento económico queda corta, no permite explicar lo que está pasando en este minuto en Ucrania, en Rusia y Ucrania. Quizás lo que permite explicarlo son más bien factores de carácter más bien imperial que todavía subsisten incluso en estas economías abiertas. Claro. O sea, Rusia es un país capitalista, Estados Unidos es un país capitalista, China es un país capitalista, cada uno con distintos matices, uno con democracia y liberalismo, otro con un gobierno centralizado autoritario, otro con un gobierno que se parece a los zares, pero todos funcionan capitalistamente, ¿cachai? Bajo la lógica capitalista, el movimiento de las mercancías, etcétera. Los buenos trabajan, se les paga un sueldo, chao. O sea, no hay otro modelo. No, pues no hay otro modelo que se aplique hoy en día fundamentalmente. Tiene más bien variantes en lo valórico y variantes en las libertades individuales. Ahí dice alguien en el chat, dicen que yo estoy hablando como si Rusia ya hubiera perdido la guerra. Por lo menos la cultural la perdió. Pero ¿para quién? ¿Por qué la perdió? Porque si tú te metes a las redes sociales, donde a ver, es entretenida esta conversación. ¿En estas o en las de China?
En Sinahuaibo no. Pero extrañamente. Ya, Pero dejo un punto. espérate, Acá hay un Nico. punto clave. Mira, Pero entretenimiento. en China ¿Y cuál está es un la quinto de la cuál es- población mundial. po, weón. pero hay un factor. El dueño de TikTok es ByteDance, que es una empresa china. Y los relatos de resistencia de los ucranianos están instalados ahí en otro lado. La principal influencer, hay una cuenta influencer que es maravillosa que cuenta el diario de la guerra desde ese lugar. Y está ahí instalado. Y vemos la guerra en TikTok. Mira, En ese nosotros, sentido, entonces yo me pregunto, y Sí. ahí es donde el capital gana. lo que pasa, Copano, es que tú y yo, todos nosotros quienes estamos aquí participando de esta charla, somos eurocéntricos. Pero además de manera triste, porque ni siquiera estamos en Europa, estamos Bueno, en América es que Latina. en Chile, ¿ah? una de las consecuencias. Pero- Yo no sé dónde viviste el exilio y tu familia vivió el exilio. ¿Dónde lo vivió? En Alemania y en Perú. 6 años en Alemania y 4 años en Perú. Es súper interesante eso, porque si uno analiza el gran sueño post-dictadura de la concertación exiliada, eran las instituciones europeas. Pero triunfan las americanas, triunfa el Walmart en el barrio, y la fantasía republicana de esas instituciones europeístas. Conecto con lo que estás diciendo, por favor. En todo caso, ojo, cuando en este caso lo dije mal, cuando digo eurocéntrico también meto a Estados Unidos, hablo de lo que le llamamos vulgarmente Occidente. Lo que quiero decir es lo siguiente. En el Occidente, básicamente Occidente es América Latina, Europa y algunas partes de Asia más como de este lado. Sí, la perdió, esa guerra la perdió Rusia. La pregunta es, ¿cuánta parte del planeta es esa? Somos todos nosotros. Claro. No somos todo el planeta. Po, Claro, ¿cachai? entonces esto si es nos como, queda- nos esta es quedamos- como la típica pregunta, esta es la típica pregunta que uno hace en un ramo de introducción a sociología, en la primera clase. Y entonces, contextos culturales, ¿cachai? ¿No? Bueno, ¿qué ahí cosa es tenéis lo toda normal? la ¿Qué razón. cosa es lo...? Tenéis toda la razón. Uno de los ensayos que están apareciendo en estos días en los medios y que voy a poner en el newsletter es una teoría que se quiebra. Había una teoría que se planteó en los años 90 que hablaba de la teoría de los arcos dorados, que planteaba que dos países que tuvieran McDonald's no se enfrentaban en guerra. Eso se quebró en esta pasada. ¿Cachai? Se quebró hace... y eso es muy interesante. De Y pensar... hay una perplejidad. Sí, Eso es perplejidad. tienes razón. Y yo creo que esa es la perplejidad de la guerra. Y por eso rápidamente, de hecho, tienen que sacar esos símbolos de Rusia. Porque de alguna manera yo creo que hay un efecto que ojalá aceleradamente en los próximos años nos olvidemos que Rusia en realidad era ir a Moscú, era básicamente similar que ir a Nueva York. ¿Cachai? Claro, la fantasía del eso- comercial de Gorbachev yendo a Pizza Hut. Sí, Esa claro. imagen. Y si lo ponís de manera más oscura, los británicos abriendo las puertas de par en par a que las grandes fortunas, estos famosos oligarcas rusos, que ahora sí están siendo cancelados, hayan llegado con sus paraísos fiscales, con su plata que igual está teñida en sangre. O alguien cree que esos multimillonarios rusos, asiáticos, chinos, árabes, que llegan con fortunas de 500 o 1.000 o 5.000 millones de dólares porque en realidad hicieron una buena aplicación y les fue bien en la vida. No, pues bueno. Entonces, por eso, mira, por eso pasa, y de repente algunos pueden confundir y pensar que uno está diciendo como algo a favor de Rusia, pero nada más lejos de aquello. Putin, un gobierno en el cual si yo viviera en Rusia, lo dijimos la otra vez, si la cosa nuestra se hiciera en Rusia, estaríamos presos a los 5 minutos. O sea, pero a los 5 Serían las minutos... Pussy si es que no, Riots, pero masculina. pero Los total, cancelan. po. Mirko Macari, o sea, las Pussy Riot es pero así una alpargata al lado de Mirko Macari diciendo No. termina tu No guerra, instales Putin, ahí. conche tu madre, po. ¿Ah? Claro. Entonces, Ojo, sí. las Pussy Riot le han puesto ahí cuerpo Sí. corazón. Sin embargo, Lo que quiero decir, la palabra en Rusia tiene otro sentido. Incluso en su aplicación propagandística y o de ideas en Occidente. Ahora, me llama la atención algo y quiero saber tu opinión. Qué bueno estar acá con Darío Quiroga. Durante el último año, RT fue una fuerza cultural súper interesante. Había gente que compartía mucho material de RT. Todo lo que iba en contra de la instalación del modelo neoliberal, Rusia lo empujaba por redes sociales. Sin embargo, les tiraron el cable, no existe de un momento a otro. Pasa ese fenómeno como Trump. En ese sentido, ¿en qué falló la propaganda? Pensando en que en su dependencia o su independencia del sentimiento y probablemente la propaganda falla en su independencia de la militancia. Porque no habían militantes, habían compartidores, pero no gente que fuera a sacar la bandera a la calle. Tengo la sensación que eso fue lo que terminó haciendo que tanto Trump se silenciase
y se redujese. Y lo mismo pasa con el fenómeno RT. ¿Qué opinas tú como un hombre de izquierdas? No, o sea, a ver, no, primero que yo creo que nadie de izquierda puede andar defendiendo a Rusia. O sea, uno puede entender, puede comprender la razón de la invasión. O sea, a ver, salgamos de la estupidez. La estupidez es suponer que Putin, a más él, ni siquiera una estructura, es un tipo muy malo, que lo es, y entonces hoy día andaba con ganas o en los últimos tiempos y quiere invadir porque está un loco, que es como la típica mirada así como Hitler era un loco, Mussolini un loco, todos son locos, ¿ya? No hay estructura, no hay proceso, no hay razones, no hay ni una weá, son locos nomás. Y por alguna extraña razón de repente lo empiezan a seguir millones y millones de personas. Entonces salgamos de ese cuento de hadas en versión análisis político internacional y entendamos y miremos el conflicto. Y ahí no vamos a latear ahora, Nicolás, porque está suficientemente trabajado, pero hay razones desde el 2014 que van explicando un poco esta lógica y uno podría, porque además cuando hablamos de la OTAN estamos hablando del poderío militar de los Estados Unidos, de los Estados Unidos que en los últimos 30 años han invadido, que se les ha pasado por la cabeza permanentemente, pero además, ya. Entonces, yo lo que quiero decir es que Rusia y al mando de Putin tenía algunas razones para pensar que era complejo que en algún minuto Ucrania pudiera entrar a la Unión Europea y por lo tanto a la OTAN. Es evidente. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que eso es lógico, pero me parece también muy absurdo, muy tonto, derechamente, que gente con pensamientos de izquierda, progresistas, liberales, entienda que la cosa es ir poco menos que a defender y a justificar las razones de Rusia. Porque, insisto, cualquiera persona de izquierda, de hecho, el Partido Comunista y la izquierda rusa está absolutamente en la oposición, muchos de ellos medio perseguidos, en un régimen que está de verdad derivando, o sea, hace muchos años, en una versión muy autoritaria, si bien formalmente hay una democracia media callampa, pero hay. Entonces, me parece que es una estupidez. Entonces, pero la lógica, Nicolás, que yo creo que eso es lo que termina, es la lógica de suponer que entonces, entonces si este es malo, este es bueno. Entonces, como Putin es un invasor, entonces Zelensky debe ser un buen tipo, es un héroe. Porque ahí lo que hay es evidentemente maquinaria propagandística que implica, y que son los fenómenos que a mí me interesan desde Chile, más allá de querer, por supuesto, que se acabe la guerra, las guerras en el mundo, las declaradas y las que suceden todos los días sin ser declaradas. Pero en ese contexto, lo que a mí me interesa es comprender, por ejemplo, esta lógica nuevamente de la cancelación, donde en cosa de un par de semanas, una cancelación con todos los rusos, o sea, lo comentamos el otro día también en el podcast, o no sé si fue en ese espacio, de hasta la Filarmónica de Cardiff, en Gran Bretaña, sacando de programa que tenía un concierto de Tchaikovsky y sacándolo, porque es ruso. Tchaikovsky murió en 1892, 93, creo. Entonces, bueno, ahí, o lo mismo de RT que tú mencionabas, yo creo que ahí hay un tema súper complejo, porque en el fondo, de verdad, Estados Unidos es la nariz de la libertad, de verdad quieren que sacan a todos los equipos rusos a todas partes, de verdad se está especulando con que el número 1 del mundo en tenis, Medvedev, parece que no va a poder ir a jugar a Wimbledon si no declara que Putin es un tirano, una cosa así. Entonces, de verdad hay una locura. Aquí está sucediendo. Entonces, lo que me digo, la locura de la guerra, de la invasión, la entiendo. Es terrible, pero acontece cada cierto tiempo. Acontece fundamentalmente generado por Estados Unidos, por algunos países europeos y por otras realidades, por los mismos israelíes, etcétera. Y ahora también por los rusos, vaya novedad. Y sin embargo, ahora esto es escandaloso. Entonces, lo que hay es un lavado de imagen, o sea, ¿cachai? Entonces, eso es lo que yo digo. Salgamos del cuento de hada y tratemos de mirar la realidad con su complejidad, porque, bienvenida realidad. Es muy probable que los distintos actores que están metidos en este conflicto sean todos y cada uno unos conchas de su madre y les importe poco la vida de las personas. A todos. A Putin, a Biden, a Zelensky, a la Unión Europea. O sea, ellos están en otra pelea. Y las vidas humanas son pérdidas que, bueno, se necesitan para tales objetivos. Solo eso digo. Hemos explorado el éxito del podcast político más escuchado del país. Hemos hablado acerca de la historia de Darío Quiroga y su pasado, su presente. Y no puedo evitar preguntarte por el futuro. ¿Nunca te ofrecieron un puesto importante?
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Ahora o en la vida? No, en la vida seguramente, pero en este último tiempo con la influencia que tiene. No. Lo que pasa es que no, porque además ¿qué voy a hacer? O sea, no. Estoy en un lugar súper cómodo, con alta influencia, nos va bien. Trabajo, hago mis asesorías. La Cosa Nostra también genera unas lucas que nos permite hacernos un sueldo que agarra parte de nuestra jornada, Mirko, Alberto y a mí. Entonces, no, disponibles para aportar en lo que sea. Es la razón por la cual estuve arriba del bus de la izquierda, porque sencillamente como que, oye, preguntaron, hicimos unas conversaciones, ya, perfecto, se puede ayudar, ya, listo, tratamos de ayudar y está perfecto. Me gusta la vinculación así. ¿Y qué viste de la recepción de Isquia? ¿Qué te llamó la atención en ese viaje? No, ¿Hay algo que te quedaste con algún fenómeno. cuadro? No te escuché lo último. ¿Te quedaste con algún cuadro de esas visitas? Sí, con una dirigente muy capacitada, yo creo muy inédita en términos de su liderazgo, que yo creo que tiene hartos bordes que seguramente se van a ir proyectando, porque además es un liderazgo muy, muy temprano. O sea, ella en realidad como liderazgo nacional tiene menos de 2 años. Partió con la pandemia, ni siquiera con la presencia del colegio médico. Es un cohete, y en ese sentido, lo que pasó en la Araucanía, tú conociéndola, habiéndola entrevistado, regalándote el momento de la tapa, ¿qué te generó? Me generó algún nivel de preocupación, indudablemente. Creo que en sí mismo no hay que darle tampoco mayor importancia. Son estas típicas cosas que de repente en 3 días las puedes transformar incluso a favor. Yo creo que algo de eso hay. O sea, si yo fuera su asesor comunicacional en este minuto, probablemente, y estuviera así como engrupiéndote, te diría, mira, demostró que efectivamente uno tiene temor, es un atributo, en fin, uno podría hacer la lectura. Pero lo que sí es cierto es que si vaya a tener este nivel de intensidad, ¿cachai? Cada 3 días, es complejo. Entonces lo que yo espero, creo que ella tomó un riesgo, una papa caliente que yo no se la sugerí, o sea, digamos, públicamente. De hecho, incluso en La Cosa Nostra decíamos, está pintada para vocera, y el Ministerio del Interior es una trituradora de carne, eso es evidente. Y bueno, yo creo que eso se ha ido demostrando en muy pocas horas. Entonces, lo que yo espero, uno, es que sea capaz de que su liderazgo y su capacidad se proyecte para pasar estos momentos y para ir creciendo. Y por supuesto, para eso sí creo que es muy importante, no lo sé porque no he conversado con ella, pero que tenga efectivamente muchos vasos comunicantes, que no ella, su equipo, su entorno, que efectivamente tengan la mayor, al menos en la interna, la mayor humildad posible para estar mirando, escuchando, viendo, proyectando escenarios, y desde ahí que ella despliegue sus talentos, que los tiene, pero así, pero a raudales. Estamos en vivo cerrando con Darío Quiroga. Para mí ha sido un placer. Realmente he logrado juntar las 3 láminas del álbum La Cosa Nostra. Pasaron por acá. Falta el gran Nabañino, a quien voy a tener seguramente invitado, que es ese condimento especial. Estamos en vivo y quiero cerrar con las preguntas de ustedes. Las dudas que nunca pudieron resolver frente a este monstruo de las comunicaciones, sociólogo, fenómeno, que se tira al suelo. Lo haces a propósito, para hacerme daño. Lo sé. No. De partida, los amigos de mis amigos, para mí son amigos. Son mis amigos, muy bien. O sea, yo soy un tipo con códigos, uno de los pocos que va quedando. Sí, lo he escuchado, y lo noto. ¿Viste? Confirmaste hoy día que era un tipo con códigos. Sí. Y es por eso que quiero que ustedes, en este momento, le hagan las preguntas que quedan para que después no digan, Nicolás no le dijiste, Nicolás no le hiciste ver. Así que el chat está completamente disponible. Y si tienes tú una pregunta hacia la comunidad, también eso está abierto. Saludos a todos los que están en este momento conectados. Mientras vamos acumulando las preguntas, que hay ya algunas súper interesantes, no puedo dejar de preguntarte por tu sensación de este Boric presidente. El Boric sin corbata, que le niega la corbata a Don Francisco y el nombre a Lago en el discurso. Es muy interesante. Continúa en esa senda. No sale de ahí. Me parece interesante.
Sí, me parece. Mira, a mí me ha gustado. Yo he disfrutado. Hay una entrevista muy buena que dio Alberto Mayor, creo que fue el mismo viernes, a la segunda, donde plantea la idea de la importancia de los ritos y obviamente no abusar de ellos. Creo que él lo tiene claro. De hecho, en la entrevista el lunes con Kreuzberger en el 13, lo dice al final cuando se despide, señala que ya, listo, con este hito, con este rito, ya cerramos el cambio de mando y ahora nos ponemos a trabajar. Yo creo que eso es súper importante. Y por lo tanto, mira, fíjate que yo le doy mucho beneficio a la duda porque creo que ha sido un tipo de liderazgo que nos ha sorprendido a todos. Yo hace un año, cuando salió, nos burlamos, bueno, en el tono natural de la cosa nuestra, porque de verdad yo no pensaba que iba a salir. Y de hecho, además consideré que podía ser un gran error porque él estaba listo para ser senador por Magallanes, hubo elección ahí, y yo entendía que esto iba a llegar a nada y por lo tanto iba a quedar fuera, digamos, como el mundo político, y me parecía importante que estuviera dentro. Así que yo creo que en eso el beneficio de la duda, todas, porque además socialmente vamos a ver cómo nos vamos acostumbrando, o quizás no, ese es el riesgo, a este estilo de liderazgo medio sándwich de palta, medio que cuando está en una entrevista televisiva cree que está en el living de la casa y dice, oye, me cargó que llegara tarde el rey de España, Felipe, y genera un pequeño cisma a nivel de protocolo, porque además después se cachó que no era cierto, que los tenían esperando al tal Felipe también. Entonces, bueno, en fin. Pero fíjate que le doy el beneficio de la duda, no solo la duda, sino como el entusiasmo de que creo que hay un ejercicio de humanizar la política, la entrega, yo creo que es importante. Ahora, eso no puede ser solamente gestos. Eso tiene que ser cierto. Ahí tiene que haber verdad detrás de eso. Y por lo tanto uno puede mantener la misma chispeza, ese relajo, pero de repente puede estar mintiendo. Entonces yo creo que en eso, no solo Gabriel, sino su entorno, su gobierno, su primera línea, tienen que estar siempre atentos a no perderse, a no marearse, y a no por las angustias o los problemas que vengan, de repente caer como en la lógica de protegerse y solo de escuchar a los asesores que te dicen, estamos la raja. Cuidado con el que te tira like. Claro. Sí, claro. Rápidamente. Sí. Pero me parece súper interesante en todo caso. De verdad, lo de Gabriel, yo no lo encuentro menor. Todo el tema, ¿cachai? Cómo se expone, se pone en riesgo. Y ahí igual hay algo que a mí me parece muy interesante, muy sabroso. Me gusta, empatizo con eso. Me encanta ponerse en riesgo. Vamos con las preguntas rápidamente. Tú dijiste que va a ganar el apruebo a la nueva constitución. La pregunta es por cuánto, y ahí está. ¿Qué se juega a la derecha? ¿Eso está claro? Sobre el 80% el apruebo. Ninguna duda, ni la más mínima. Lo vamos a dejar grabado. Están preguntando también, ¿quién merece la cabeza de caballo en los últimos días? La cabeza de caballo. Aquí está, siempre me acompaña. Es muy buena esta cabeza de caballo. Qué bonita. Tiene un pelito suavecito y todo. ¿Quién se merece la cabeza de caballo? Es que, a ver, ¿quién se merece la cabeza de caballo? Uf, buena pregunta. La podría haber traído pensada. O sea, lo que tengo súper claro es que no sé quién se la merece, pero el lonco de la comunidad de Temucuicui Autónoma le pasó una cabeza de caballo al papá del Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, y a la hija de todo el gobierno. Eso lo tengo súper claro. Les mandó, porque yo creo que ahí sobre todo hay una polémica interna de visibilidad. Ahí yo creo que veo una cabeza. Me cuesta pensar en yo a quién le enviaría una cabeza, pero te dejo ahí por lo menos ese ejemplo contingente. Darío, ¿ves futuro en la rearticulación de la oposición y el Partido Republicano? ¿Piensas que es una amenaza en 4 años? Sí, absolutamente. De manera distinta, pero sí, absolutamente. Porque además creo que esas ideas, o sea, los republicanos y este discurso de extrema derecha, a veces más burdo, a veces más sofisticado, responde a ciertos temores atávicos que están ahí, que subyacen en el corazón de mucha gente. O sea, cuando tú de repente te activan el temor a los inmigrantes, o sea, es una cosa que bueno, en todas partes del mundo se demuestra que afecta, que alguna gente efectivamente sí siente mayor temor si empieza a haber gente, no sé, de piel oscura o que habla distinto, otro acento, otros olores en tus entornos. Entonces, cuando más eso aparece como descontrolado, como que muchas veces no querís ver que nadie te explique ni una complejidad, ni te diga que es un fenómeno mundial, global y que es difícil, sino que lo que querís es alguien que te diga una mentira, que es que lo vamos a solucionar.
y te mienta. Miénteme, pero miénteme lindo. Y la extrema derecha, los republicanos, son los reyes de saber mentir. Entonces en eso, sí, yo creo que tienen posibilidad de crecer. Y bueno, Bolsonaro llegó a ser presidente en Brasil siendo un parlamentario igual que Kast durante muchos años y además especialmente estúpido. Y así llegó a ser presidente. ¿Qué piensas que realmente pasa en la Araucanía? Súper complejo y casi doloroso decirlo, porque sí tengo una opinión que no implica que sea cierta, pero la tengo formada. Yo creo que hay, o sea, a ver, voy a decir nuevamente algo que con lo cual la derecha se llena la boca. Yo creo que hay un tema de narco muy metido y hay que dejar de hacerse los buenos. Mira, yo creo que no hay que asustarse, o sea, no hay que asustarse con lo siguiente. No es que el narco llegó un día, es que hay grupos de resistencia con los cuales yo simpatizo y solidarizo, que llevan 20, 25 años, más o menos, podríamos hablar de finales de los 90, que hay una articulación más fuerte, surge la coordinadora Arauco Mayeco, surgen otras organizaciones, en fin, que empiezan en esta lógica que yo, insisto, solidarizo y simpatizo, de recuperación de tierra, etcétera, autonomía y todo. Y en eso, por supuesto, se empieza a crear lo que uno llama una cierta capacidad militar, que a veces tiene que ver sencillamente con labores de autodefensa, de que ya, ok, tú vigilas aquí y acá y nos metemos en este predio de la forestal Mininco, la forestal no sé qué, y entonces sacamos algunos pinos y con eso nos financiamos, porque tenemos que vivir por nuestra comunidad. Y yo con eso, mira lo que voy a decir, estoy de acuerdo, creo que ahí hay un proceso político, no es delincuencia. Pero cuando eso no tiene atajo con los años y sigue, ese poder a veces militar crece. Y cuando ya empieza a crecer y tú controlas de repente ciertas rutas, ciertos territorios, de repente llega un amigo narco y dice, qué excelente, porque yo justamente necesito a alguien que controle rutas, que controle territorio. Y ahí eso hace match. ¿Implica eso que esa es toda la realidad? No. Pero lo que estoy planteando sobre todo es que además del problema político, de difícil comprensión y de difícil solución, porque más es histórico y bla, 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 además menciono esto que me parece la variable entrópica más compleja, que es el tema del narco, que hace que hoy en día sea súper, súper difícil trabajar de manera adecuada la solución de este conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Cuando son exactamente las 10 de la noche con 35 minutos, quiero agradecer profundamente que hayas venido, Darío, a hacer la lámina que faltaba de la colección La Cosa Nuestra. Ha sido realmente muy, muy entretenido tenerte y conversar en esta noche, cruzando casi la primera semana de la nueva administración. Un placer. ¿Algún apunte o algo que invitar a la gente que escuche La Cosa Nostra? Agradecerte la invitación, muy, muy entretenido conversar contigo, eres un tremendo comunicador, lo sabes, y sobre todo muy, muy desafiando nuevos formatos de comunicación, así que yo he hecho este último par de días, desde que me llamaron para invitarme, yo te miraba en Twitter, me aparecía ahí, entonces de repente cachaba tus audios y los escuchaba, pero todavía no entiendo esto del Twitch y todas esas cosas raras, y ahora voy a empezar a investigarla. Así que gracias y mucho éxito también en estos nuevos canales autónomos que me parecen súper necesarios. Muchas gracias por venir esta noche. Un abrazo grande para ti. Chao, chao. Amigos, amigas, amigues, ha sido para mí un placer acompañarlos en esta noche. Les recuerdo que mañana tenemos la charla final de Discord de la semana. Estamos camino a encontrarnos probablemente en Lollapalooza. Voy a ver a los Foo Fighters. Es una de mis obsesiones. Y si nos encontramos, nos saludamos. Hacemos choque de nudillos, como corresponde. Si no es así, nos vemos en redes sociales, como siempre, en Twitter, Twitch, Instagram, Facebook. Esta conversación va a estar subida a YouTube y también a Spotify, al canal que es copano.fm y en youtube.com/copano. Lo voy a subir en los próximos minutos. Pueden ver también el panelazo de ayer. Les dejo el panel de ayer, que estuvo acá nada más y nada menos que el gran Danilo Herrera, Rocío Cepeda y otros invitados. Mientras procedo a empezar a editar el capítulo que acabamos de tener acá. Los quiero mucho, pórtense bien, sean felices, muy buenas noches.